Por un siglo el Titanic ha estado oculto en la oscuridad. Casi 4 kilómetros abajo, en el fondo del Atlántico. Pero ahora, una nueva investigación está por drenar el océano. Quitarle el tapón al Atlántico y revelar las ruinas. El Titanic, como nunca antes se lo vio. Y en la brillante luz del día, descubrimos cruciales nuevas evidencias que antes no eran visibles. De excavaciones gigantes en el suelo del océano, hasta el daño del iceberg que lo partió. Un equipo de científicos equipados con herramientas de alta tecnología se enfrentan a los viejos misterios del desastre que podrían reescribir la historia del Titanic. Escurrido hasta secarse. Estas son las ruinas del Titanic, como nunca antes se las vio. Es el barco más infame de la historia, el Titanic. De una época en que los transatlánticos compiten por ser los más grandes, rápidos y mejores, el RMS Titanic es una maravilla tecnológica. Cuando zarpa en 1912, es el objeto móvil más grande hecho por el hombre. Un barco imposible de hundir. Pero a los alrededores de 4 kilómetros de su viaje inaugural, un desastre. $1,500 pasajeros y tripulantes son arrastrados a las heladas profundidades. Y más de un siglo después aún no sabemos exactamente qué pasó aquella noche. Cómo se hundió y cómo se partió. Cientos de pasajeros y tripulantes fueron testigos de la tragedia y vivieron para contar la historia. Pero a pesar de eso, aún quedan incontables preguntas sin responder. Tenemos mucha información histórica, pero generalmente esos testimonios son algo tendenciosos. Los testigos oculares del hundimiento del Titanic tuvieron muchas percepciones diferentes de cómo ocurrió. Así que la mejor forma de develar algunas de esas preguntas es a través de la ciencia. Los exploradores por primera vez descubrieron las ruinas del Titanic en septiembre de 1985. ¡Allí está! ¡Allí! ¡Allí mismo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Grandioso! Desde entonces, más de 20 expediciones regresaron al barco. Casi 4 kilómetros hacia abajo, este sitio es casi tan extraño como la superficie de la Luna. Solo son visibles unos pocos metros por vez del casco del Titanic con las luces de un explorador. Nadie jamás pudo ver todo el naufragio, o siquiera hallar los límites del sitio. En el pasado, intentar comprender el Titanic con la tecnología existente era como realizar un mapa del centro de Manhattan desde la altura de un edificio de 10 pisos en un vehículo que tiene las ventanas empañadas. Está absolutamente oscuro e intentas verlo con una linterna. Es un desafío como mínimo. Aún acechan en la oscuridad pruebas cruciales de lo que pasó en este desastre. Ahora un equipo de científicos financiados por el custodio legal del naufragio, RMS Titanic Inc., se dispone a cambiar todo eso y llevar al Titanic a la luz del día por primera vez. Una épica investigación de alta tecnología para descubrir exactamente cómo y por qué se hundió. El proyecto de mapeo del Titanic. La misión: usar tecnología de punta de mapeo con sonar para analizar cada parte del naufragio y construir un modelo digital preciso del Titanic mientras se posa en el fondo del océano. Estos datos nos permitirán desagotar el mar de manera virtual.
quitar trillones de litros del océano Atlántico y 4 kilómetros hacia abajo, revelar al insumergible Titanic, extraído del suelo del océano. Pero analizar la profundidad del océano no es fácil. Los VAS, vehículos autónomos subacuáticos, deben sumergirse en 3.600 metros de agua. Es un desafío increíble trabajar en el Titanic. Es peligroso, es un lugar muy peligroso. Los investigadores programan los VAS para acercarse a unos 9 metros del naufragio. Los drones subacuáticos luego envían señales midiendo las variaciones de altura hasta el más mínimo detalle. Entrecruzan el naufragio y el lecho del mar, como si cortaran el césped de un jardín gigante. Cada paseo analiza una franja de 50 metros de ancho, reuniendo millones de datos. A continuación, el equipo despliega un ROV, un submarino remoto unido por un cable, para que capture miles de imágenes digitales de todos los puntos del naufragio. Cada día estos vehículos regresaban con más información acerca de lo que había en el fondo. Una oleada de nuevos datos surge a la superficie. Más de 160 horas de video en total. 37 terabytes de datos. Pero ver lo que obtuvieron llevará mucho tiempo. A lo largo de las siguientes semanas, bancos de computadora exploran los datos, convirtiendo millones de puntos de sonar en un complejo modelo del naufragio. Recuerdo que estábamos sentados alrededor de la computadora cuando estábamos construyendo la capa 3D, viendo la proa, la popa, con tanto detalle. Todos le sonreíamos a la pantalla. Ver todos esos datos, ver eso por primera vez fue algo asombroso. El experto en visualización, William Lange, comienza a unir miles de imágenes individuales del naufragio. Una tarea que le lleva a él y a su equipo del Instituto Oceanográfico Woods Hole 6 meses completar. Fue un proceso muy largo y tedioso. Habíamos hecho más de 200 mosaicos para la interpretación de un sitio y para un trabajo arqueológico futuro. Con estas imágenes de ultra alta definición, junto con imágenes 3D, ahora pueden develar una nueva visión del Titanic. Un naufragio que estuvo envuelto de oscuridad por más de un siglo. Han pasado 4 años de elaboración. Pero ahora podemos desnudar un paisaje extraordinario. Quitarle el tapón al Atlántico. 4 kilómetros abajo, los gigantes muros de acero se erigen hacia el cielo. La luz del sol una vez más llega a sus cubiertas y empiezan a surgir incontables pistas de su desastre. Esto es el naufragio desagotado del Titanic. Hemos desagotado el Titanic y por primera vez podemos ver el barco entero y con detalles sin precedentes. Ahora los investigadores pueden mapear los bordes del sitio histórico y los arqueólogos pueden tener una visión conjunta del naufragio que estuvo oculto por más de 100 años. Es casi como si se hubiese disipado la bruma. Ahora podemos empezar a ver a través de la oscuridad. La idea de desagotar el Titanic presenta el sitio con una luz distinta. No es impenetrable. Está justo enfrente de nosotros para explorarlo. Los restos del Titanic se extienden por más de 1 kilómetro cuadrado por el lecho expuesto del océano.
un área de unos 200 campos de fútbol. El sitio del RMS Titanic podría ser descrito básicamente como dos grandes presentaciones. La proa y la popa, que están a unos 800 metros de distancia, y luego innumerables restos. En total, hay 5 campos de restos, cada uno rociado con restos del barco y objetos que cayeron cuando se hundió. Las imponentes vistas que revela el modelo digitalizado le devuelven la vida al Titanic. Sin el agua, su historia queda revelada a simple vista. La gente cree que la ciencia está por encima de las emociones. Cuando observas la cubierta sobre la que sabes que mucha gente se despidió, estos son puntos importantes en el barco. Las barandillas donde en aquella noche helada los padres abrazaron a sus hijos. Los ubicaron en los botes salvavidas que descendían y se inclinaron para ver por última vez a sus seres queridos. Claraboyas por donde los pasajeros atrapados debajo de las cubiertas vieron el cielo estrellado por última vez mientras el barco descendía debajo de las olas. E incluso el mástil del puesto de vigía donde la voz del centinela Frederick Fleet interrumpió el silencio de la noche cuando vio por primera vez el amenazador iceberg. Las icónicas anclas de 8,5 toneladas del Titanic, aún en su lugar, resplandecen a la luz del día por primera vez en más de un siglo. Y habiendo desagotado el océano, su enorme proa se erige sobre el lecho del mar. A pesar de la violencia del hundimiento y tanto tiempo hundida, lo que hay dentro de esa proa en particular es aún una noción fantasmal de ese barco que fue. Dentro de la proa estaban muchas de las más lujosas características del barco. La grandiosa escalera, que recorría la altura de 5 plataformas. La piscina aclimatada, reservada solo para los pasajeros de primera clase. Y el moderno gimnasio colocado justo encima de la cubierta. El modelo revela lo intacta que se encuentra esta sección del barco en realidad. Insertan el lecho marino expuesto, casi perfectamente derecha. La fantasmal coraza del Titanic parece estar navegando por el fondo, partiendo el lodo como si fuera agua. Con 12 metros de la proa por sobre el lecho del mar, unos 20 metros deben estar enterrados, lo que equivale a un edificio de 6 pisos. Utilizando la profundidad con la que se insertó en el lecho del mar, los investigadores están refinando sus cálculos de la velocidad del impacto. Su descenso fue muy suave. Su nariz aerodinámica se dirigió hacia la dirección del viaje. Así que no hubo vueltas. No fue particularmente violento hasta el último momento. Una vez separada del resto del barco, la proa se hundió rápido, a unos 55 kilómetros por hora, en un ángulo de entre 15 y 30 grados. Su impacto con el lecho marino fue como si un camión gigante de 31,000 toneladas se estrellara contra un ventisquero. Cuando la proa finalmente llegó al lecho, se abrió paso entre la tierra casi hasta la altura de las anclas. Habiendo desagotado la oscuridad de la profundidad, queda bien claro. Aquí el impacto queda congelado en el tiempo. La investigación sigue indagando en los datos, esperando aprender más sobre cómo la proa llegó al fondo. Y el hecho de que la proa está intacta implica que también pueden examinar el más icónico misterio del Titanic: el impacto con el iceberg. El informe oficial del accidente de 1912 parece sugerir que el iceberg provocó una grieta de 100 metros en el lado derecho del barco, abriendo más de un tercio de todo su casco. Sin embargo, los testimonios prueban que el Titanic tardó unas 2 horas y media en hundirse.
Los investigadores están desconcertados. Un agujero de 100 metros habría hundido al Titanic en minutos. El explorador oceánico Paul Nargeolet ha hecho 30 viajes a 3.600 metros hacia abajo hasta el Titanic, pero no recuerda haber visto un agujero de 100 metros. Intentábamos encontrar dónde impactó el Titanic con el iceberg. ¿Por qué estaba así? Vimos unas rajaduras. ¿Por qué la rajadura está aquí? ¿Por qué no aquí? Nargeolet y el equipo ahora acuden a los mosaicos fotográficos de alta resolución de los restos para ver qué evidencia podrían encontrar. Esta vista de perfil de la proa está armada con más de 3.000 imágenes individuales. Los mosaicos del perfil muestran al Titanic de una manera en que no se lo había visto. Nadie había hecho una vista de perfil de la proa del Titanic en los 25 años en los que la gente ha ido al Titanic. Aquí otra vez, incluso con estas imágenes tan nítidas, no encuentran nada que se le aproxime a un desgarro de 100 metros en el casco. Sin embargo, cuando acuden a las filmaciones, los investigadores pueden ver áreas mucho más pequeñas de daños por el impacto. El daño causado por el iceberg parece estar reducido a quizás a 100 metros de la proa. No era un agujero, no fueron decenas de pequeños cortes. El tamaño de estos agujeros del casco suman solo 1 metro cuadrado. Una apertura de este tamaño podría permitir que 1.400 litros de agua marina entren en cada segundo. Y cuando analizan lo rápido que esto hubiera hundido al Titanic, resultan ser 2 horas y media. Exactamente el tiempo que le llevó hundirse al barco. Un misterio perdurable ha sido resuelto. La investigación luego confirmó que el enorme agujero es ficción y que el iceberg solo hizo pequeñas perforaciones debajo del agua. Pero juntas fueron suficientes como para desatar el desastre. Pero para el equipo, aún acecha una pregunta más grande que nuestro nuevo modelo respondió. ¿Cuándo y cómo se partió por la mitad? ¿Cómo se separó la proa de la popa? Por unos asombrosos 800 metros. La respuesta está aquí, a la luz del día, en el lecho del mar desagotado, en las ruinas expuestas del Titanic. Estamos despegando el océano Atlántico, desagotando sus aguas para revelar las ruinas del Titanic. Así luce el barco hoy, sin 4 kilómetros de un oscuro océano bloqueando la luz del sol. A 600 metros de la enorme sección de la proa, en el corazón de los campos de los restos, se posa la popa desarmada, la punta final del barco. Es el segundo fragmento más grande de 120 metros de largo. Pero se vuelve inmediatamente obvio que está en una condición muy diferente a la proa. La popa tiene un mástil que parece que fue arrancado como papel. Hoy la popa es todo un caos. Algunos de los enormes componentes de metal de la popa siguen intactos, como los motores de 12 metros, cada uno del tamaño de una casa grande. Pero un modelo muy detallado también muestra cómo las plataformas colapsaron y se aplastaron. Pesadas vigas de acero retorcidas y arrancadas como hilos. Es difícil entender lo que se está viendo. Para mí parecen piezas gigantes de metal posadas sobre el lecho del mar, pero es duro descifrar que se trata de las piezas de un barco. ¿Por qué está en tan mal estado? A los investigadores les ha costado explicar bien esta cuestión. La sección de la popa
Tiene sus problemas e interpretaciones porque está completamente destrozada. Pero dentro del modelo hay una pista vital, algo que podría develar la violenta historia de la popa. En el mapa acústico, vemos que la popa giraba en sentido contrario al de un reloj. Es una marca enorme tallada en el lecho del mar, cuando la popa hizo impacto. Los científicos ahora pueden leer las huellas e interpretar cómo la popa impactó contra el lecho del mar. Puedes ver muy bien cuando la popa toca fondo. La popa seguía girando. Se ve el fondo del barco por babor y que la popa giraba a la vez. Las marcas les permiten a los investigadores deducir la velocidad del impacto. Resulta que la popa se movía por el agua a 80 kilómetros por hora. Enormes fuerzas haciendo bruscos movimientos en el agua a tal velocidad ayudan a explicar por qué está tan dañada la popa. Mientras que la proa hidrodinámica se desliza limpiamente por el agua y permanece en gran parte intacta. Si tienes un avión dañado en el vuelo, el aire se meterá debajo de la piel del avión y le arrancará partes. Lo mismo hubiera pasado con la popa, que se desintegró rápidamente. Al principio se salieron grandes trozos, y luego, una vez que la estructura resistió, pequeñas partes empezaron a salir volando. Los investigadores creen que el agua a alta presión podría haber hallado una ruta a la estructura interna del barco, golpeándose con sus paredes interiores. Una vez que el casco se separa de los marcos, el agua sale disparada, conformando un ariete. Todas las partes interiores eran de madera y no podían soportarlo. El agua empezó a pasar con mucha fuerza. Se pulverizaron. Para el equipo, esto es más evidencia de por qué la popa ahora es una enorme ruina, mientras que la proa permanece intacta. Es otra respuesta al misterio. La investigación ahora aclaró cómo las dos secciones principales del barco llegaron al fondo. También demostraron cómo se comportaron y por qué lucen de manera tan distinta. Pero aún hay otra gran pregunta que responder. ¿Cómo y cuándo se partió el Titanic? Usando tecnología de punta, desagotamos las profundidades del Océano Atlántico y expusimos el descanso final del Titanic. Después de 100 años de oscuridad, sus cubiertas una vez más disfrutan del calor del sol. Entre la proa y la popa, un enorme campo de restos se extiende por cientos de metros. Para los investigadores, es una vista que nunca antes vieron. Cada pieza es una pista potencial para resolver el misterio de cómo y por qué el Titanic se rompió. Por años la teoría predominante ha sido que se partió en dos en la superficie. Mientras la proa se hundía en un ángulo levantando la popa en el aire, su propio peso sin un apoyo se volvió demasiado. El barco se partió en la mitad. Al observar el patrón con el que los restos cayeron al lecho del océano, los investigadores pudieron volver a trazar el modo en que cayó. Utilizarán este registro forense para obtener una imagen precisa de cómo y cuándo el barco se partió en pedazos. Para conseguir la respuesta se necesitará de grandes esfuerzos.
El equipo debe analizar todos los nuevos datos subacuáticos para identificar y etiquetar la posición de todos los objetos posibles. Y construir un enorme mapa digital de los artefactos del lecho del océano. Incluye las posiciones de los más de 5.000 objetos que expediciones previas recuperaron del naufragio. Es un catálogo de tesoros, estatuas ornamentales de la escalera grande del barco, lámparas que alguna vez pendieron de la sala de fumadores de primera clase, la más fina joyería del mejor restaurante del barco. Incluso hay una de las campanas de bronce del Titanic. Y también piezas de equipamiento náutico del puente. Cada objeto precioso es un dato crucial y podría ayudar a reescribir la historia de cómo se hundió el Titanic. Los patrones que surgen del mapeo nuevo del sitio no encajan con los modelos tradicionales que ya existían. El trabajo llevará años en terminarse. Hay tazas de café, platos para cenar, trozos de lámparas, bancos. Está lleno de objetos del barco, pero también hay muchos objetos personales. Cada punto en el mapa también es una historia en sí misma. Un indicio que revela el detalle de una vida humana. Era toda gente real, que tenía vidas, que tenía gente que los amaba. Familias que fueron impactadas por lo que pasó aquella noche. Algunos artefactos son muy personales. Delicadas joyas que tal vez agraciaron el cuello de una señora de la alta sociedad. Botellas de perfumes con sus preciosos líquidos aún dentro. Es un momento muy hermoso y emotivo el poder ver todas esas cosas allí, en el suelo. Es una historia visual de esa tragedia. Después de años de investigación, Alex Klingelhofer es ahora capaz de ligar estas pertenencias a individuos con nombres específicos. Este es un reloj de bolsillo, un reloj abierto. Este aún tiene las manecillas. Debe haberse detenido cuando se sumergió en el agua. El reloj proviene de este punto del campo de restos, a 337 metros al sureste de la popa. Le pertenecía a Thomas William Solomon Brown. Él era un hotelero de Sudáfrica y se dirigía con su familia a empezar de cero en la parte occidental de Estados Unidos. No sobrevivió. Sin embargo, su esposa y su hija Edith sí. Otros pasajeros incluso dejaron atrás rastros escritos de sus vidas, aún legibles después de un siglo en el agua. Un anotador hallado a 780 metros de la popa en el campo oeste le pertenecía a un joven pasajero de tercera clase, Edgardo Samuel Andrew. Tenía 17 años. Cuando ves sus pertenencias encuentras libros escolares. Aún se ve lo que escribió. A pesar de que usó un lápiz y está manchado, aún permanece legible. Aquí, en esta página, él escribió su nombre. Supongo que practicaba escribir bien su nombre. Uno empieza a ver a un jovencito viajando en tercera clase solo a Estados Unidos. Edgardo quería tener una vida mejor, como muchos otros inmigrantes, viajando al Nuevo Mundo. Por desgracia, Edgardo no sobrevivió al viaje. Es por eso que quizás este sea un objeto doloroso, son sus últimas anotaciones. Había terminado la escuela, lanzó sus libros en su maleta y se dirigía a Estados Unidos.
Hay muchos otros objetos que el equipo espera poder examinar, algunos con el potencial de exponer el rostro humano de la tragedia. Muchas veces la historia se traga a las personas comunes. Todos nosotros tendemos a desaparecer. Los yacimientos arqueológicos nos dan la oportunidad de corregir eso. Ahora que la investigación ha definido este fantasmal lugar como un yacimiento arqueológico, esto los ayudará a proteger la historia del Titanic para las próximas generaciones. Cada uno de los invaluables artefactos es parte de un mosaico de la historia trágica, y juntos ahora conforman una imagen. El campo de restos totalmente mapeado está finalmente listo para darle a los investigadores la crucial respuesta que tanto esperaban. ¿Cuándo y cómo se partió el Titanic? En las 2 horas y media que le llevó hundirse al Titanic, más de 700 personas salieron del barco y subieron a botes salvavidas. Cientos de estos sobrevivientes fueron testigos del hundimiento, pero siempre hubo desacuerdos acerca de cuándo y cómo se partió el barco. Aún hay distintas teorías y discusiones acerca de cómo las cosas pasaron exactamente cuando el barco se partió. Ahora, algunos investigadores creen que los nuevos datos podrían probar de una vez por todas lo que pasó en realidad. En los años recientes, la teoría predominante ha sido que el partimiento ocurrió cuando el Titanic aún estaba en la superficie. Sabemos por testigos oculares que la popa se inclinó hacia arriba del agua cuando se hundía. Algunos expertos han argumentado que esto creó presiones que partieron el barco en dos. Pero William Lange ahora cree otra cosa. Según él, los nuevos datos pintan otra imagen. En el lecho del mar drenado se encuentran todas las pistas que necesita. Para el ojo entrenado de William, no hay nada azaroso en los patrones del campo de restos. Como manchas de sangre en una escena del crimen cuentan una historia. Ahora, inundada de luz solar por primera vez, habiendo analizado cada rincón del campo de los restos, puede descifrar cómo se hundió realmente el Titanic. Nos dirá mucho más de lo que pasó con el barco después de abandonar la superficie. Hizo un descenso de 4 kilómetros hasta el lecho del mar y esperamos que nos diga más de lo que sucedió con el Titanic cuando se rompió. Para William, hay una evidencia clave, visible por primera vez en las nuevas imágenes del lecho del mar expuesto. Es la escala general del campo de restos. El nuevo estudio mapea el sitio definitivamente, y por primera vez los investigadores ahora pueden ver sus dimensiones precisas. No son del tamaño que esperaban. Creo que el sitio en realidad no es tan grande cuando consideras el tamaño del barco. Es decir, tienes un barco de casi 305 metros que está en solo 1 kilómetro. Si el barco se hubiera separado por completo de la superficie, William cree que habría un área mucho mayor de desechos. Considerando que cayó varios kilómetros por una columna de agua, creo que el esparcimiento de artefactos es bastante pequeño. Cuanto más abajo sea en el agua la separación, menor la distancia en la que se reparten los restos al caer, y más compacto el patrón en el lecho del océano. Es una discusión directa, y para William es evidencia de que el barco se separó mucho más profundo en el agua que lo que se había pensado. Es la única manera en la que puede explicar el pequeño patrón de desechos. Una de las cosas más importantes que surgió de esto es que el barco puede no haberse partido tan rápido y tan superficialmente como se pensaba al principio. Pero cuando la teoría se contrapone con los testimonios, hay más evidencia. Los sobrevivientes mejor posicionados para ver la partición fueron 3 hombres que estaban en la cubierta de la popa.
Los testimonios recuerdan las chimeneas cayendo del barco, pero ninguna desintegración a gran escala. Y ciertamente, ninguna partición. William y sus colegas tienen mucho más trabajo antes de llegar a la prueba final. Pero para ellos, no hay otra manera de explicar la evidencia. Para ellos, una cosa queda sin dudas. El Titanic no se separó en ningún sitio cercano a la superficie. Con poderosas nuevas teorías, la investigación comienza a dar frutos. La montaña de datos de la expedición nos permitió desagotar el océano y crear una nueva vista donde podemos ver pistas que otros pueden no haber visto. Todos los eventos clave del desastre dejaron huellas en los restos del lecho del mar. Y ahora podemos verlos. Pistas que llevarán los misterios del Titanic a la vista de todos. Pero a pesar de que los investigadores ahora tienen una mejor comprensión de la historia del naufragio, hay un misterio clave que aún esperan develar. ¿Qué pasará con el Titanic en el futuro? Este es el Titanic, expuesto como luce hoy, después de un siglo de descomposición en las oscuras profundidades. En los 30 años desde que fue hallado, nadie nunca pudo verlo así. Mientras los investigadores del Titanic estudian el modelo, los datos de la expedición y el video cada vez queda más claro que mes a mes, año a año, el barco desaparece. Y está sucediendo más rápido de lo que algunos expertos esperaban. Paul Nagiolette ha ido al naufragio las últimas 3 décadas y ha visto un gran cambio con el tiempo. La distancia entre la cubierta A y la cubierta B era de fácilmente 3 metros. Ahora es de menos de 1 metro. Paso a paso, el deterioro se acerca hacia el puente. Pronto todas las cubiertas colapsarán la una sobre la otra, y todo lo que hay dentro se perderá para siempre. Los investigadores quieren saber por qué está sucediendo tan rápido. En estas profundidades hay muy poco oxígeno en el agua, así que el metal debería oxidarse muy lentamente. Pero en las filmaciones de la expedición, se ve claramente que el barco cedió en extrañas formaciones que ciertamente parecen un tipo de óxido. Incluso los llamaron Rusticles. Quedé asombrada con el tamaño, los colores. Son muy naranjas y marrones, pero cuando te acercas hay verdes y violetas, rojos, amarillos, todos los colores del arco iris. En el laboratorio, los rayos X reconstruyen estas formaciones recuperadas del barco. Lo que encuentran dentro no es lo que se podía esperar. Esto no es óxido normal. La estructura dentro de esta coraza, que parece dura, es extremadamente frágil. Se llenan con millones de conductos y túneles, pasajes y todas estas pequeñas cavidades y todo tipo de nutrientes. Para los microbiólogos del equipo queda claro como el agua. Los Rusticles se forman con organismos vivos. Y cuando se realizan más estudios, no queda duda de lo que son estos organismos. Simples bacterias. Encontramos 5 comunidades distintas de bacterias viviendo dentro y luego tienes otra comunidad que vive afuera. Los convierte en una bestia bastante compleja. Deducen que algunas de estas pequeñas bestias son bacterias anaeróbicas, formas de vida que no necesitan oxígeno para sobrevivir. En su lugar, para suministrarse de energía, extraen hierro y minerales del metal del barco. Como una bandada de pirañas microscópicas, millones y millones de ellas se alimentan del naufragio.
El impacto de estas formaciones en este barco, extremadamente grande, es abrumador. Al estudiar a estas diminutas criaturas, los microbiólogos ahora pueden desarrollar con seguridad un marco temporal para la destrucción final del Titanic. Si volviéramos 100 años atrás, el Titanic luciría muy similar a cómo luce la proa ahora en cuanto a cómo estaría el casco. Aún sería un barco con forma de U, muy formal. Sin embargo, esperaría que el deterioro se moviera desde atrás hacia adelante, de modo que la rambla y la cubierta se hubieran desplomado una encima de la otra. Si volviéramos a visitar al Titanic en 1000 años, no podría ver el tamaño del magnífico barco que es hoy. Esperaría que no quedara nada de la cubierta y que la proa estuviera llena de lo que parecerían pilas de óxido. Si vuelves a visitar la popa, verás que el deterioro ha aumentado mucho, más que nada por el daño que sufrió esa sección durante el hundimiento. La bacteria habría ocupado las vigas y las habría deteriorado al punto en que sería una pila de acero en el fondo del lecho del mar. Mucho antes de eso, los custodios del Titanic deben tomar algunas difíciles decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Nos quedamos inmóviles y permitimos que la proa colapse? ¿O quizá podamos en el futuro diseñar alguna especie de proyecto para recuperar ciertos artefactos de la proa? Pero cualquier sugerencia de recuperar más artefactos es controversial. Para algunos descendientes de los que perdieron sus vidas, esta es una tumba y debería dejarse así. Inicialmente, Dave Gallo estuvo de acuerdo, pero desde que los objetos fueron exhibidos, no está tan seguro. Fuimos a ver la exhibición del Titanic y me di cuenta de lo poderoso que es tener algunos de esos artefactos contigo para poder contárselo a alguien. Para mí, los artefactos son la memoria histórica del barco. Podemos dejar todo en el fondo del océano para siempre y todo se perderá. Por más grave que sea el deterioro del Titanic, una cosa es segura. Gracias a la nueva ciencia, gran parte del barco ya no podrá perderse nunca. Los límites del sitio fueron definidos por primera vez, así que su arqueología podrá ser protegida. Cada centímetro del naufragio dentro del perímetro fue estudiado y analizado. Cada artefacto conocido fue registrado, mapeado y capturado en este mundo duplicado digital, que nunca se erosionará. Congelado en el tiempo, podemos ver y estudiar el naufragio como nunca antes. A la luz del día, los exploradores ahora y en el futuro pueden continuar su investigación aquí, en el lecho desagotado del océano, donde el Titanic descansa. La distancia entre la cubierta A y la cubierta B era de fácilmente 3 metros. Ahora es de menos de 1 metro. Paso a paso, el deterioro se acerca hacia el puente. Pronto, todas las cubiertas colapsarán la una sobre la otra, y todo lo que hay dentro se perderá para siempre. Los investigadores quieren saber por qué está sucediendo tan rápido. En estas profundidades hay muy poco oxígeno en el agua, así que el metal debería oxidarse muy lentamente. Pero en las filmaciones de la expedición, se ve claramente que el barco cedió en extrañas formaciones que ciertamente parecen un tipo de óxido. Incluso los llamaron Rusticles. Quedé asombrada con el tamaño, los colores
Son muy naranjas y marrones, pero cuando te acercas hay verdes y violetas, rojos, amarillos, todos los colores del arco iris. En el laboratorio, los rayos X reconstruyen estas formaciones recuperadas del barco. Lo que encuentran dentro no es lo que se podía esperar. Esto no es óxido normal. La estructura dentro de esta coraza, que parece dura, es extremadamente frágil. Se llenan con millones de conductos y túneles, pasajes y todas estas pequeñas cavidades y todo tipo de nutrientes. Para los microbiólogos del equipo queda claro como el agua. Los Rusticles se forman con organismos vivos. Y cuando se realizan más estudios, no queda duda de lo que son estos organismos. Simples bacterias. Encontramos 5 comunidades distintas de bacterias viviendo dentro y luego tienes otra comunidad que vive afuera. Los convierte en una bestia bastante compleja. Deducen que algunas de estas pequeñas bestias son bacterias anaeróbicas, formas de vida que no necesitan oxígeno para sobrevivir. En su lugar, para suministrarse de energía, extraen hierro y minerales del metal del barco. Como una bandada de pirañas microscópicas, millones y millones de ellas se alimentan del naufragio. El impacto de estas formaciones en este barco, extremadamente grande, es abrumador. Al estudiar a estas diminutas criaturas, los microbiólogos ahora pueden desarrollar con seguridad un marco temporal para la destrucción final del Titanic. Si volviéramos 100 años atrás, el Titanic luciría muy similar a cómo luce la proa ahora en cuanto a cómo estaría el casco. Estas son las ruinas del Titanic, como nunca antes se las vio. Es el barco más infame de la historia, el Titanic. De una época en que los transatlánticos compiten por ser los más grandes, rápidos y mejores, el RMS Titanic es una maravilla tecnológica. Cuando zarpa en 1912, es el objeto móvil más grande hecho por el hombre. Un barco imposible de hundir. Pero a los alrededores de 4 kilómetros de su viaje inaugural, un desastre. $1,500 pasajeros y tripulantes son arrastrados a las heladas profundidades. Y más de un siglo después aún no sabemos exactamente qué pasó aquella noche, cómo se hundió y cómo se partió. Cientos de pasajeros y tripulantes fueron testigos de la tragedia y vivieron para contar la historia. Pero a pesar de eso, aún quedan incontables preguntas sin responder. Tenemos mucha información histórica, pero generalmente esos testimonios son algo tendenciosos. Los testigos oculares del hundimiento del Titanic tuvieron muchas percepciones diferentes de cómo ocurrió. Así que la mejor forma de develar algunas de esas preguntas es a través de la ciencia. Los exploradores por primera vez descubrieron las ruinas del Titanic en septiembre de 1985. ¡Allí está! ¡Allí! ¡Allí mismo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Grandioso! Desde entonces, más de 20 expediciones regresaron al barco. Casi 4 kilómetros hacia abajo, este sitio es casi tan extraño como la superficie de la Luna. Solo son visibles unos pocos metros por vez del casco del Titanic con las luces de un explorador. Nadie jamás pudo ver todo el naufragio, o siquiera hallar los límites del sitio. En el pasado, intentar comprender el Titanic con la tecnología existente era como realizar un mapa del centro de Manhattan desde la altura de un edificio de 10 pisos en un vehículo
que tiene las ventanas empañadas. Está absolutamente oscuro e intentas verlo con una linterna. Es grande cuando consideras el tamaño del barco. Es decir, tienes un barco de casi 305 metros que está en solo 1 kilómetro. Si el barco se hubiera separado por completo de la superficie, William cree que habría un área mucho mayor de desechos. Considerando que cayó varios kilómetros por una columna de agua, creo que el esparcimiento de artefactos es bastante pequeño. Cuanto más abajo sea en el agua la separación, menor la distancia en la que se reparten los restos al caer, y más compacto el patrón en el lecho del océano. Es una discusión directa, y para William es evidencia de que el barco se separó mucho más profundo en el agua que lo que se había pensado. Es la única manera en la que puede explicar el pequeño patrón de desechos. Una de las cosas más importantes que surgió de esto es que el barco puede no haberse partido tan rápido y tan superficialmente como se pensaba al principio. Pero cuando la teoría se contrapone con los testimonios, hay más evidencia. Los sobrevivientes mejor posicionados para ver la partición fueron 3 hombres que estaban en la cubierta de la popa. Los testimonios recuerdan las chimeneas cayendo del barco, pero ninguna desintegración a gran escala. Y ciertamente, ninguna partición. William y sus colegas tienen mucho más trabajo antes de llegar a la prueba final. Pero para ellos, no hay otra manera de explicar la evidencia. Para ellos, una cosa queda sin dudas. El Titanic no se separó en ningún sitio cercano a la superficie. Con poderosas nuevas teorías, la investigación comienza a dar frutos. La montaña de datos de la expedición nos permitió desagotar el océano y crear una nueva vista donde podemos ver pistas que otros pueden no haber visto. Todos los eventos clave del desastre dejaron huellas en los restos del lecho del mar, y ahora podemos verlos. Pistas que llevarán los misterios del Titanic a la vista de todos. Pero a pesar de que los investigadores ahora tienen una mejor comprensión de la historia del naufragio, hay un misterio clave que aún esperan develar. ¿Qué pasará con el Titanic en el futuro? Este es el Titanic, expuesto como luce hoy. Esto es el naufragio desagotado del Titanic. Hemos desagotado el Titanic. Y por primera vez, podemos ver el barco entero. Y con detalles sin precedentes. Ahora los investigadores pueden mapear los bordes del sitio histórico. Y los arqueólogos pueden tener una visión conjunta del naufragio, que estuvo oculto por más de 100 años. Es casi como si se hubiese disipado la bruma. Ahora podemos empezar a ver a través de la oscuridad. La idea de desagotar el Titanic presenta el sitio con una luz distinta. No es impenetrable. Está justo enfrente de nosotros para explorarlo. Los restos del Titanic se extienden por más de 1 kilómetro cuadrado por el lecho expuesto del océano. Un área de unos 200 campos de fútbol. El sitio del RMS Titanic podría ser descrito básicamente como 2 grandes presentaciones. La proa y la popa, que están a unos 800 metros de distancia, y luego innumerables restos. En total, hay 5 campos de restos, cada uno rociado con restos del barco y objetos que cayeron cuando se hundió.
Las imponentes vistas que revela el modelo digitalizado le devuelven la vida al Titanic. Sin el agua, su historia queda revelada a simple vista. La gente cree que la ciencia está por encima de las emociones. Cuando observas la cubierta sobre la que sabes que mucha gente se despidió, estos son puntos importantes en el barco. Las barandillas donde en aquella noche helada los padres abrazaron a sus hijos. Los ubicaron en los botes salvavidas que descendían y se inclinaron para ver por última vez a sus seres queridos. Claraboyas por donde los pasajeros atrapados debajo de las cubiertas vieron el cielo estrellado por última vez, mientras el barco descendía debajo de las olas. E incluso el mástil del puesto de vigía donde la voz del centinela Frederick Fleet interrumpió el silencio de la noche cuando vio por primera vez el amenazador iceberg. Así como nunca antes se las vio. Es el barco más infame de la historia, el Titanic. De una época en que los transatlánticos compiten por ser los más grandes, rápidos y mejores, el RMS Titanic es una maravilla tecnológica. Cuando zarpa en 1912, es el objeto móvil más grande hecho por el hombre. Un barco imposible de hundir. Pero a los alrededores de 4 kilómetros de su viaje inaugural, un desastre. $1,500 pasajeros y tripulantes son arrastrados a las heladas profundidades. Y más de un siglo después aún no sabemos exactamente qué pasó aquella noche, cómo se hundió y cómo se partió. Cientos de pasajeros y tripulantes fueron testigos de la tragedia y vivieron para contar la historia. Pero a pesar de eso, aún quedan incontables preguntas sin responder. Tenemos mucha información histórica, pero generalmente esos testimonios son algo tendenciosos. Los testigos oculares del hundimiento del Titanic tuvieron muchas percepciones diferentes de cómo ocurrió. Así que la mejor forma de develar algunas de esas preguntas es a través de la ciencia. Los exploradores por primera vez descubrieron las ruinas del Titanic en septiembre de 1985. ¡Allí está! ¡Allí! ¡Allí mismo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Grandioso! Desde entonces, más de 20 expediciones regresaron al barco. Casi 4 kilómetros hacia abajo, este sitio es casi tan extraño como la superficie de la Luna. Solo son visibles unos pocos metros por vez del casco del Titanic con las luces de un explorador. Nadie jamás pudo ver todo el naufragio, o siquiera hallar los límites del sitio. En el pasado, intentar comprender el Titanic con la tecnología existente era como realizar un mapa del centro de Manhattan desde la altura de un edificio de 10 pisos en un vehículo que tiene las ventanas empañadas. Está absolutamente oscuro e intentas verlo con una linterna. Es un desafío como mínimo. Antes de metal posada sobre el lecho del mar, pero es duro descifrar que se trata de las piezas de un barco. ¿Por qué está en tan mal estado? A los investigadores les ha costado explicar bien esta cuestión. La sección de la popa tiene sus problemas e interpretaciones porque está completamente destrozada. Pero dentro del modelo hay una pista vital. Algo que podría develar la violenta historia de la popa. En el mapa acústico, vemos que la popa giraba en sentido contrario al de un reloj. Es una marca enorme tallada en el lecho del mar, cuando la popa hizo impacto. Los científicos ahora pueden leer las huellas
e interpretar cómo la popa impactó contra el lecho del mar. Puedes ver muy bien cuando la popa toca fondo. La popa seguía girando. Se ve el fondo del barco por babor y que la popa giraba a la vez. Las marcas les permiten a los investigadores deducir la velocidad del impacto. Resulta que la popa se movía por el agua a 80 kilómetros por hora. Enormes fuerzas haciendo bruscos movimientos en el agua a tal velocidad ayudan a explicar por qué está tan dañada la popa. Mientras que la proa hidrodinámica se desliza limpiamente por el agua y permanece en gran parte intacta. Si tienes un avión dañado en el vuelo, el aire se meterá debajo de la piel del avión y le arrancará partes. Lo mismo hubiera pasado con la popa, que se desintegró rápidamente. Al principio se salieron grandes trozos, y luego, una vez que la estructura resistió, pequeñas partes empezaron a salir volando. Los investigadores creen que el agua a alta presión podría haber hallado una ruta a la estructura interna del barco, golpeándose con sus paredes interiores. Una vez que el casco se separa de los marcos, el agua sale disparada, conformando un ariete. Todas las partes interiores eran de madera y no podían soportarlo. El agua empezó a pasar con mucha fuerza. Se pulverizaron. Para el equipo, esto es más evidencia de por qué la popa ahora es una enorme ruina, mientras que la proa permanece intacta. Es otra respuesta al misterio, a dar frutos. La montaña de datos de la expedición nos permitió desagotar el océano y crear una nueva vista donde podemos ver pistas que otros pueden no haber visto. Todos los eventos clave del desastre dejaron huellas en los restos del lecho del mar, y ahora podemos verlos. Pistas que llevarán los misterios del Titanic a la vista de todos. Pero a pesar de que los investigadores ahora tienen una mejor comprensión de la historia del naufragio, hay un misterio clave que aún esperan develar. ¿Qué pasará con el Titanic en el futuro? Este es el Titanic, expuesto como luce hoy, después de un siglo de descomposición en las oscuras profundidades. En los 30 años desde que fue hallado, nadie nunca pudo verlo así. Mientras los investigadores del Titanic estudian el modelo, los datos de la expedición y el video cada vez queda más claro que mes a mes, año a año, el barco desaparece. Y está sucediendo más rápido de lo que algunos expertos esperaban. Paul Nagiolette ha ido al naufragio las últimas 3 décadas y ha visto un gran cambio con el tiempo. La distancia entre la cubierta A y la cubierta B era de fácilmente 3 metros. Ahora es de menos de 1 metro. Paso a paso, el deterioro se acerca hacia el puente. Pronto todas las cubiertas colapsarán la una sobre la otra, y todo lo que hay dentro se perderá para siempre. Los investigadores quieren saber por qué está sucediendo tan rápido. En estas profundidades hay muy poco oxígeno en el agua, así que el metal debería oxidarse muy lentamente. Pero en las filmaciones de la expedición, se ve claramente que el barco cedió en extrañas formaciones que ciertamente parecen un tipo de óxido. Incluso los llamaron rusticles. Quedé asombrada con el tamaño. Los colores son muy naranjas y marrones, pero cuando te acercas hay verdes y violetas, rojos, amarillos, todos los colores del arco iris. En el laboratorio, los rayos X reconstruyen estas formaciones recuperadas del barco. Lo que encuentran dentro no es lo que se podía esperar.
Esto no es óxido normal. La estructura dentro de esta coraza, que parece dura, es extremadamente... Estudiar a estas diminutas criaturas. Los microbiólogos ahora pueden desarrollar con seguridad un marco temporal para la destrucción final del Titanic. Si volviéramos 100 años atrás, el Titanic luciría muy similar a cómo luce la proa ahora en cuanto a cómo estaría el casco. Aún sería un barco con forma de U, muy formal. Sin embargo, esperaría que el deterioro se moviera desde atrás hacia adelante, de modo que la rambla y la cubierta se hubieran desplomado una encima de la otra. Si volviéramos a visitar al Titanic en 1000 años, no podría ver el tamaño del magnífico barco que es hoy. Esperaría que no quedara nada de la cubierta y que la proa estuviera llena de lo que parecerían pilas de óxido. Si vuelves a visitar la popa, verás que el deterioro ha aumentado mucho, más que nada por el daño que sufrió esa sección durante el hundimiento. La bacteria habría ocupado las vigas y las habría deteriorado al punto en que sería una pila de acero en el fondo del lecho del mar. Mucho antes de eso, los custodios del Titanic deben tomar algunas difíciles decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Nos quedamos inmóviles y permitimos que la proa colapse? ¿O quizá podamos en el futuro diseñar alguna especie de proyecto para recuperar ciertos artefactos de la proa? Pero cualquier sugerencia de recuperar más artefactos es controversial. Para algunos descendientes de los que perdieron sus vidas, esta es una tumba y debería dejarse así. Inicialmente, Dave Gallo estuvo de acuerdo, pero desde que los objetos fueron exhibidos, no está tan seguro. Fuimos a ver la exhibición del Titanic y me di cuenta de lo poderoso que es tener algunos de esos artefactos contigo para poder contárselo a alguien. Para mí, los artefactos son la memoria histórica del barco. Podemos dejar todo en el fondo del océano para siempre y todo se perderá. Por más grave que sea el deterioro del Titanic, una cosa es segura. Gracias a la nueva ciencia, gran parte del barco ya no podrá perderse nunca. Los límites del sitio fueron definidos por primera vez, así que su arqueología podrá ser protegido forense para obtener una imagen precisa de cómo y cuándo el barco se partió en pedazos. Para conseguir la respuesta se necesitará de grandes esfuerzos. El equipo debe analizar todos los nuevos datos subacuáticos para identificar y etiquetar la posición de todos los objetos posibles. Y construir un enorme mapa digital de los artefactos del lecho del océano. Incluye las posiciones de los más de 5.000 objetos que expediciones previas recuperaron del naufragio. Es un catálogo de tesoros, estatuas ornamentales de la escalera grande del barco, lámparas que alguna vez pendieron de la sala de fumadores de primera clase, la más fina joyería del mejor restaurante del barco. Incluso hay una de las campanas de bronce del Titanic. Y también piezas de equipamiento náutico del puente. Cada objeto precioso es un dato crucial y podría ayudar a reescribir la historia de cómo se hundió el Titanic. Los patrones que surgen del mapeo nuevo del sitio no encajan con los modelos tradicionales que ya existían. El trabajo llevará años en terminarse. Hay tazas de café, platos para cenar, trozos de lámparas, bancos. Está lleno de objetos del barco, pero también hay muchos objetos personales.
Cada punto en el mapa también es una historia en sí misma. Un indicio que revela el detalle de una vida humana. Era toda gente real, que tenía vidas, que tenía gente que los amaba. Familias que fueron impactadas por lo que pasó aquella noche. Algunos artefactos son muy personales. Delicadas joyas que tal vez agraciaron el cuello de una señora de la alta sociedad. Botellas de perfumes con sus preciosos líquidos aún dentro. Es un momento muy hermoso y emotivo el poder ver todas esas cosas allí en el suelo. Es una historia visual de esa tragedia. Después de años de investigación, Alex Klingelhofer es ahora capaz de ligar estas pertenencias a individuos con nombres específicos. Colapsaron y se aplastaron. Pesadas vigas de acero retorcidas y arrancadas como hilos. Es difícil entender lo que se está viendo. Para mí parecen piezas gigantes de metal posadas sobre el lecho del mar. Pero es duro descifrar que se trata de las piezas de un barco. ¿Por qué está en tan mal estado? A los investigadores les ha costado explicar bien esta cuestión. La sección de la popa tiene sus problemas e interpretaciones porque está completamente destrozada. Pero dentro del modelo hay una pista vital. Algo que podría develar la violenta historia de la popa. En el mapa acústico, vemos que la popa giraba en sentido contrario al de un reloj. Es una marca enorme tallada en el lecho del mar, cuando la popa hizo impacto. Los científicos ahora pueden leer las huellas e interpretar cómo la popa impactó contra el lecho del mar. Puedes ver muy bien cuando la popa toca fondo. La popa seguía girando. Se ve el fondo del barco por babor y que la popa giraba a la vez. Las marcas les permiten a los investigadores deducir la velocidad del impacto. Resulta que la popa se movía por el agua a 80 kilómetros por hora. Enormes fuerzas haciendo bruscos movimientos en el agua a tal velocidad ayudan a explicar por qué está tan dañada la popa. Mientras que la proa hidrodinámica se desliza limpiamente por el agua y permanece en gran parte intacta. Si tienes un avión dañado en el vuelo, el aire se meterá debajo de la piel del avión y le arrancará partes. Lo mismo hubiera pasado con la popa, que se desintegró rápidamente. Al principio se salieron grandes trozos, y luego, una vez que la estructura resistió, pequeñas partes empezaron a salir volando. Los investigadores creen que el agua a alta presión podría haber hallado una ruta a la estructura interna del barco, golpeándose con sus paredes interiores. Una vez que el casco se separa de los marcos, el agua sale disparada, conformando un ariete. Todas las partes interiores eran de madera y no podían soportarlo. El agua empezó a pasar con mucha fuerza. Se pulverizaron. Para el equipo, esto es más evidencia